Amenorrea primaria. Este es otro tema también que se detalla más en ginecología. Lo primero es ver la definición de amenorrea primaria. Tiene tres, como pueden apreciar. Primero sería una paciente de 14 años o más que aún no tiene telarquia, es decir, una paciente que eh, probablemente también tenga talla baja y cuello alado. Está aquella paciente también que tiene 16 años o más con desarrollo puberal completo y que aún no ha presentado su menarquia. Y por último está la paciente que tuvo algún problema, inició su telarquia y aún han pasado 2 años recién y todavía no ha presentado su menarquia. Esas serían las tres definiciones, con tres escenarios distintos. Dentro de las causas está principalmente la digenesia gonadal, que esto se va a asociar al síndrome de Turner, ¿sí? Que sería como la definición número 1. No olviden aquí, va a ser una amenorrea primaria, más talla baja, cuello alado, y también pueden presentar coartación aórtica. Su estudio, al igual que Klinefelter, es con cariograma. Está la genesia milleriana, ¿ya? Que son en general pacientes que tienen más años con desarrollo puberal completo, pero que tienen algún problema estructural, retraso fisiológico de la pubertad, que en general podría corresponder a la tercera definición, y el síndrome de ovario poliquístico, que también corresponde a una paciente de más de 16 años, y aquí se produce la anovulación. Bueno, respecto al estudio de estas pacientes, lo primero que hay que hacer es una ecografía, ¿ya? Para evaluar la presencia o no del útero, ¿ya? Como lo primero que hay que hacer. Ecografía sería lo primero. Y el resto de los exámenes se hace según lo que vamos a ver en la próxima diapositiva, que es la amenorrea secundaria. El test PAC de embarazo aparece como pregunta acá. ¿Se hace siempre? La verdad es que no es un examen de rutina, porque no es una de las causas más frecuentes de amenorrea primaria. Sin embargo, frente al riesgo de poder presentar un embarazo, sería necesario realizarlo. Esa es la respuesta. Amenorrea secundaria. Acá vamos a ver el estudio y las causas. Como vuelvo a repetir, se ve con más detalle en ginecología. Las primeras causas que pueden aparecer son las fisiológicas, ¿ya? Que es el embarazo, y por lo tanto, test de embarazo, que es un test de embarazo en orina nada más basta, porque recuerden, la paciente está en amenorrea, por lo tanto tiene 3 meses sin menstruación, y la ecografía descartan esta causa. Vamos a poner aquí asterisco, otras fisiológicas, otras causas fisiológicas, corresponderían a la presencia de lactancia materna y la presencia también, o más que presencia, y la ausencia de menstruación ya en un año, que sería la menopausia. Luego de esto viene el test de la progesterona, que es para estudiar una posible anovulación, que es el test de progesterona, que es lo que hace. Estimula en el fondo o simula la función de un ovario ya luego de la ovulación para producir maduración del endometrio y luego menstruación. Por lo tanto, si el test de progesterona sale positivo, quiere decir que menstrua, estamos hablando de una posible anovulación. Si el test de progesterona sale negativo, no menstrua, hay que ir a hacer otro examen más. Causas de anovulación que pueden provocar esta anovulación y que saldrían positivas con el test de progesterona son, por ejemplo, entre paréntesis, el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Pero también se puede producir una disminución relativa del FSH y LH y por lo mismo una anovulación producto de un hipotiroidismo severo o una hiperprolactinemia. En este contexto, yo les recomiendo que lean bien el caso clínico, porque si tiene megalactorrea, por ejemplo, lo más correcto sería pedir una prolactina sérica, ¿ya? Si tiene constipación y gran intolerancia al frío y mixedema, obviamente TSH. Si sale negativo, entonces lo que hay que hacer es emular la función de un ovario, ¿ya? Y uno emula la acción de un ovario dando estrógeno y progesterona. Con eso podemos diagnosticar la posible insuficiencia ovárica. Si el test de estrógeno con progesterona que dura un mes sale positivo,
positivo, que nuevamente quiere decir que menstrua, estamos haciendo el diagnóstico de una insuficiencia ovárica. Si hacemos el diagnóstico de una insuficiencia ovárica, tenemos que saber si es que esta insuficiencia es por un problema del ovario primariamente o un problema de la hipófisis o el hipotálamo. Para esto se solicita el test de la FSH o se solicitan los niveles de FSH. Si los niveles de FSH están bajos, claramente no tengo FSH, no tengo acción ovárica, principalmente por un problema del hipófisis o del hipotálamo. Sería un hipogonadismo, hipogonadotrófico. Por otro lado, si la FSH está elevada, que es lo que ocurre en las pacientes que presentan menopausia, estaríamos hablando de un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Claro? Finalmente, si este test de estrógenos con progesterona sale negativo, o sea, la paciente a pesar de emular el ovario completo no menstrua, habría que ir a buscar una posible malformación uterina, y para esto el examen de elección es la histerosalpingografía. Bueno, síndrome climatérico y menopausia. Definiciones acá bien simples en realidad es que la menopausia normal es aquella que ocurre o es la ausencia de menstruación en un periodo de 12 meses, ausencia, menstruación en 12 meses, y que esto ocurra en mayores de 40 años. Se define una menopausia precoz cuando tenemos una paciente con las mismas características menor a 40 años. Manifestaciones clínicas del climaterio corresponden a los bochornos, alteraciones del sueño, ¿ya? Depresión y síntomas tópicos, como sequedad vaginal. ¿Sí? Algo más tópico. El estudio, para cuando quiero saber si es que las alteraciones que presenta la paciente corresponden a un climaterio o no, antes de dar la terapia, se realiza con la FSH, ¿ya? FSH sérica. Con eso, si es que está elevada, dependiendo obviamente del día en que se tome, del ciclo, si está elevada, estaría hablando de un síndrome climatérico y por lo tanto tendría una indicación de terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuáles son las indicaciones de esta terapia de reemplazo hormonal entonces? Síntomas climatéricos, ¿ya? ¿Cómo se da la terapia de reemplazo hormonal? En general, la terapia de reemplazo hormonal se da con estrógenos y progestágenos, ¿ya? Sobre todo si es que la paciente tiene útero, porque si damos estrógenos solos, lo que puede ocurrir es que haya una hiperestimulación del endometrio y por lo tanto una posible hiperplasia o mayor riesgo de cáncer endometrial. Bueno, si la mujer no tiene útero, se dan estrógenos solos, ¿claro? Si la paciente presenta solamente síntomas tópicos, es decir, sequedad vaginal, se da estrógenos tópicos. Ahí no es necesario dar progestágenos. Eso lo tienen que tener bastante claro. ¿Qué contraindicaciones puede presentar una paciente con o terapia de reemplazo hormonal una paciente como esta? En general, contraindicaciones más importantes corresponderían a el antecedente personal o familiar, de primer grado en general, personal o familiar, de cáncer de mama. También las trombofilias tienen cierto mayor riesgo de presentarse o de empeorar con una terapia. El riesgo cardiovascular elevado o alto suena mejor. Relativo es el tabaquismo crónico, etc.
Acá lo que se ha preguntado y que voy a hacer un poco de énfasis es qué pasa si tengo antecedentes de cáncer de mama. En el caso del cáncer de mama, y también se ve en ginecología, lo que se puede indicar de forma adicional al tratamiento corresponde, o más que de forma adicional, como está contraindicada las hormonas, acá, lo que se puede usar para manejar sus síntomas ya de climaterio como el bochorno, corresponde a los antidepresivos, ¿ya? A los IRS, fluoxetina, sertralina, o a algún antidepresivo dual, ¿ya? Que es la venlafaxina. Esos son los fármacos de elección. Bueno, una pregunta que apareció en 2013 y que se puede repetir. Ya terminando con la clase de endocrino, quiero hablar de dos temas importantes para diferenciarlos principalmente. Uno son las neoplasias endocrinas múltiples, que como dice su nombre, son asociaciones de neoplasias, ¿ya? De tipo endocrinológicas, en las cuales se pueden distinguir las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 son aquellas que presentan adenomas hipofisiarios, hiperparatiroidismo primario y tumores pancreáticos, ¿ya? Por eso también se denominan las 3 P's de paratiroides, pituitaria y páncreas. Paratiroides, pituitaria y páncreas. Tumor de páncreas acá no es el cáncer de páncreas, sino que sería como un insulinoma, por ejemplo. Y luego están las tipo 2, que es la más frecuente, es la tipo 2A, que se presenta nuevamente con hiperparatiroidismo primario, el cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, ¿ya? Y por otro lado también están las 2B, donde aparece en vez del hiperpara primario los neuromas gastrointestinales o de la mucosa intestinal. Bueno, esto último la verdad es que no es muy preguntado. Pero sí tienen que tener claro lo siguiente. En la tipo 2, la presencia de un hiperparatiroidismo, es decir, una hipercalcemia con hipercalciuria, cálculos renales, ¿ya? Si se llega a asociar a una calcitonina elevada, es posible que tengan el diagnóstico de una NEM tipo 2, ¿ya? Y obviamente si se asocian a las síncope del feocromocitoma, más aún. Bueno, para terminar, ambas comparten lo mismo, que es el hiperparatiroidismo. Bueno, pero vuelvo a repetir, esto hay que conocerlo y quizás decir posible NEM tipo 1 o NEM tipo 2. Y hay que diferenciarlo de lo siguiente, porque he visto que en algunas pruebas se cometen estos errores. Síndromes poliglandulares autoinmunes. Esto es completamente diferente a las neoplasias endocrinas múltiples, ya que aquí hay asociaciones de enfermedades autoinmunes de algunas glándulas endocrinas. Dentro de estas encontramos en general los síndromes poliglandulares tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 se ven en niños, claro, no son muy preguntados, y hablamos de una cantidad simulcutánea del hipoparatiroidismo y de falla suprarrenal. La tipo 2, que es en adultos, mezcla la insuficiencia suprarrenal, el Addison, la enfermedad tiroidea autoinmune, que sería el Hashimoto, y la diabetes mellitus autoinmune del adulto, que correspondería a la LADA, ¿ya? Que sería la diabetes autoinmune latente del adulto, ¿claro? Es como la diabetes 1, pero del adulto. Espero que esto le haya quedado claro porque son preguntas que a veces pueden llegar a confundirlos en sus alternativas, porque suena parecido a autoinmune neoplásico. Bueno, no suena para nada parecido, pero les puede ocurrir que se confundan si es que están muy nerviosos. Y esa ha sido la clase de endocrino, espero que les haya servido bastante, si no, espero que les sirva bastante para el examen que viene o para la prueba que necesiten dar. Cualquier cosa, por favor, escríbanme a mi correo y espero que tengan un buen día. Adiós.